Muchas veces hemos escuchado hablar del riesgo país, pero particularmente en los últimos días, ¿no? Que sube, que baja mucho, que en realidad fue un error. Y la verdad no entendemos nada. Vamos a tratar de explicar qué es esto que cada tanto es noticia. Santiago Auque, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Uno intuitivamente dice, bueno, el riesgo país debe ser el riesgo de que no garpemos, digamos, lo que debemos. ¿Algo así? Algo así, a ver, para entender un poquito y para que se entienda la gente que nos está viendo, es un número que se construye a partir de una consultora internacional, que es el JP Morgan, que uno dirá tan alejado de la realidad y qué puede impactar en nosotros. Es un número que demuestra cuán lejos o cuán cerca estamos de ser un país riesgoso o no para invertir. Y además, ese numerito que está más o menos en 560 puntos básicos ahora, es cuánto más me van a cobrar de tasa de interés a mí, Argentina, cuando quiera invertir cuando quiera salir a tomar deuda. ¿Cuánto más por encima de lo que le cobran a Estados Unidos? Que es como si fuera el mejor pagador del mundo. Claro. Así lo entiende el JP Morgan, que la tasa es más o menos el 4,5. A eso hay que sumarle ese riesgo país para llegar a más o menos la tasa que nos prestarían a nosotros. Santiago, ¿y quién es Morgan para venir a meterse en nuestra vida? ¿Quién es JP Morgan? ¿Qué hizo? ¿Por qué se nos califica esta gente? Bueno, ese es el tema. A ver, uno se entrega muchas veces a ciertas condiciones en el mercado internacional de decir, si necesito acceso al financiamiento, voy a tener que someterme a ciertas consultoras que evalúan este riesgo. Obviamente que los inversores, que son los que tienen la plata y que los que, como charlábamos fuera de aire, el presidente ha dicho que necesitamos ese financiamiento, son los que evalúan esto. Y son los que van a poner la plata o no van a poner la plata en la Argentina dependiendo esto. ¿Vamos a tener los dólares para salir del cepo o no a partir de esto? ¿Y qué fue lo que pasó con esto de que bajó, pero en realidad era un error? Porque incluso hubo festejos en el Ministerio de Economía de nuestro país, pero después al rato nomás corrigieron por Twitter o por X, diciendo que en realidad era... ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Muchos se sumaron a esta ola de festejos con una caída del 25% en un día, que es una cosa que no pasó nunca en la historia. Y claramente, bueno, esta calificadora que tiene todas sus discusiones, dijo, no, hubo un error metodológico, técnico, en realidad nos equivocamos, como íbamos a pagar el bono ahora. En realidad el número está alrededor de 560 y está más o menos ahí, baja un poquito, sube, pero se maneja en esos valores. Esa caída era una cosa que no tenía explicación. Un error técnico. Claro. A ver si lo podemos entender. Justamente esta semana se cumplieron 7 años de que no se emiten bonos en moneda extranjera. O sea, no nos prestan plata, no largamos bonos en dólares para que lo compre alguien con la promesa de que le paguemos. Si el riesgo país sigue bajando, ¿vamos a tener acceso a lo que se llama el mercado internacional? Claro, esa es la idea que hubo siempre detrás de esto. ¿Qué pasó? La Argentina históricamente ha tenido 7 defaults, es decir, 7 veces que no pagamos. Dijimos no tenemos plata, muchachos, concurso de acreedores. No se paga. Inclusive en el 2002, aplaudiendo diputados y senadores el default, diciendo, el presidente Rodríguez Sá decía, la Argentina suspenderá el pago de la deuda externa. Esas cosas repercuten después. ¿Qué inversionista va a querer prestarle a la Argentina? Y si lo quiere hacer, ¿a qué tasa? Es decir, ¿qué riesgo tengo yo de que me paguen o no me paguen? Cuanto más riesgo hay, más caro me van a cobrar ese financiamiento. Y hoy el presidente justamente habló de la necesidad de acumular reservas. Esta baja, o sea, hace rato que no está por debajo de los 600 puntos el riesgo país. ¿Esta baja puede acelerar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que haya un préstamo importante que cubra las reservas y que nos permita entonces acceder al mercado internacional? Porque el acuerdo con el FMI todavía... Sí, es como que no avanza mucho. Hay rumores de que el Fondo Monetario está pidiendo algunas exigencias que el gobierno no quiere aceptar. Quizá esto tenga más que ver con acceso a financiamiento de privados, más que nada, más que con el Fondo Monetario Internacional. Pero sí, o sea, en ese sentido son buenas noticias porque permite acceder a una tasa mucho más baja. Pensemos que la Argentina llegó a tener un riesgo país en el 2002 de 7.000 puntos. Sí, sí. Altísimo. Una cosa increíble. Bueno. Con lo cual, el interés que nos cobraban por la plata que nos prestaban era tremendo. O ni siquiera salíamos a pedir plata porque era impagable. Eso era intereses leoninos. Entonces, hoy por hoy, ese valor es mucho más importante y también es un indicador, más allá de la tasa de interés, de decir, viene alguien, grandes financistas internacionales, decir, ¿dónde pongo la plata? ¿Dónde invierto? Y no es lo mismo un país con un riesgo país de 2.000, 1.000 puntos que de 600, 500, que es mucho más cercano a decir, che, estos
tienen más chance de pagarme cuando yo invierta. Más allá de que se trató de un error, en Casa Rosada confían en que el riesgo país siga bajando y que se logre ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El propio presidente dijo hoy que se necesitarían unos 11.000 millones de dólares para poder levantar el cepo. ¿Qué nos cambia a nosotros que se levante el cepo o no se levante el cepo? Supongamos que, bueno, sí, acuerdo con el FMI, nos podemos poner contentos, destapamos algo, qué sé yo, o no. ¿Nos cambia algo la vida al argentino de a pie? Mira, yo escuchaba recién la nota anterior que decía que hay gente que se tiene que bajar de colectivo porque no tiene para pagarlo. Mañana, porque baje el riesgo país, ¿va a poder pagar más tranquilo el boleto? Y no va a cambiar. El riesgo país es algo que repercute en el mediano y largo plazo. Es decir, es algo que me va a permitir en el mediano y largo plazo que la Argentina tenga financiamiento, que pueda obtener fondos, después hay que ver para qué se destinan esos fondos, y poder también lograr que vengan capitales externos e inviertan en la Argentina y hagan inversión extranjera que podría llegar a repercutir en un aumento del PBI. Pero como te digo, es mediano y largo plazo. Dentro de la parte económica, pero otro tema. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a que nos mientan. Incluso en los mismos presupuestos, que los mismos legisladores aprueban cuando hacían una estimación, ponían de inflación cualquier cosa. Ahora hay algunas estimaciones que hablan del 25,9% para todo el 2025. ¿Esto es real? A tu criterio, esto ya es una opinión. No, obviamente. A ver, es un muy buen ejercicio tomar el presupuesto que se trató y que se aprobó a principio de año y compararlo con lo que pasó después. Jamás se cumplió en la Argentina un presupuesto con las estimaciones de inflación, de PBI. Nunca. Nunca. A ver, es una hoja de ruta. Tampoco podemos pedirle a alguien que estime qué va a pasar en la Argentina en los próximos 12 meses. Es complejo. Ahora, muchas veces políticamente se usa como mecanismo para mostrar hacia dónde se quiere ir. Ahora, después la realidad marca otra cosa muchas veces. Pero digamos, ¿vos ves que la inflación puede llegar a seguir en esta tendencia, digamos, de amesetamiento en torno a un 2 y pico %? Yo creo que sí. Hay que ver si, y el gran riesgo ahí es si es a base de contracción de la economía o no. Y también hay que ver y hay que pensar, porque nos hemos acostumbrado a índices tan altos de inflación, que es decir, venimos de un 12, un 25%, no es tampoco tan normal tener esos indicadores mensuales. En la mayoría de los países, actualmente estamos alrededor de un 0,5, 0,8, 0,2 mensual. Tener 1 o 2% es una inflación que no es la que teníamos antes, pero es alta todavía. La última pregunta, la más complicada, la pregunta del millón y la que nos hacemos muchos. ¿Cuándo se reactiva la economía? ¿Cuándo empezaremos? Tuvimos una pequeña muestra en la fiesta, pero veníamos del tercer subsuelo. Quedamos en el primer subsuelo, pero seguimos en el subsuelo. ¿Cuándo crees vos que, ya te lo preguntamos a esto hace cosa de un año atrás, Sí. Y dijiste acertadamente, todavía falta mucho? ¿Qué ves ahora para el 2025? Eso charlábamos fuera de aire. Es decir, en marzo del año pasado yo decía, la verdad que el gran desafío era el desarrollo de la actividad. Si ese ajuste tan fuerte que tuvo el gobierno iba a repercutir en la actividad y si eso iba a poder levantar en algún momento. Ahí también es muy importante ver que esa caída, esos meses más duros de abril, mayo, junio, fueron los peores y de ahí tuvo una tendencia positiva hacia arriba. Ahora, en la película completa del 2024 muestra una caída del PBI de en torno al 3%. Fue tremendo el año. Por lo cual, lo que puedas recuperar en 2025 quizás sea para recuperar eso que se perdió en 2024 recién. O sea, estar a planta baja. Claro, volver y quizá un poquito más el terminar el 2025. Ahora, también va a jugar el año electoral en ese sentido. Hay que ver, el presidente jura y perjura que no va a comportarse como los otros gobiernos en años electorales, pero también el año electoral va a ser un papel decisivo ahí y el resultado de las elecciones en cuanto a cómo puede reaccionar la economía real del día a día de la gente. Santiago Bauque, muchísimas gracias por explicarnos algunas cosas de economía que no entendemos. Muy amable. Gracias. Seguimos.